Ok, bueno, vamos a empezar el día de hoy la parashá Kitizá, que significa cuando hagas un censo. Y aparentemente es como si fuera a hablar acerca de un censo nada más, pero hay diferentes temas que vamos a tratar en esta porción de la Torah. Generalmente los censos los vamos a ver más específicamente en el libro de Números, Números o Bemidbar. El nombre correcto es Bemidbar porque significa todas las hazañas y todas las historias que le pasó al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Pero ahorita vamos a ver por qué se llama Kitizá y qué eventos fueron ocurriendo a través de esta porción de la Torah. Es una de las porciones, puede decirse que tiene un mensaje muy alentador también, una gran enseñanza espiritual para Israel, para nosotros, pero también es una de las porciones de la Torah más decisivas, porque lo que ocurre en esta parasha determina prácticamente el destino, traza el masal, el destino del pueblo de Israel. Entonces, quiere decir que esta porción de la Torah nos va a enseñar a nosotros que nuestras acciones también tienen mucho que ver con la determinación de nuestro masal, de nuestro destino, qué va a pasar de nosotros, eh, y que todo funciona dentro de los mismos principios de la física cuántica. La física dice que toda acción produce una reacción. Eso lo vimos en las clases de física elemental, cuando estábamos en la secundaria o en el bachillerato. Entonces, todo lo que ocurre en el universo, toda acción produce una reacción. Por ejemplo, en el Bereshit, en el Génesis, cuando el Eterno dice, Bara Elohim, dice, Dios habló, Dios creó. Ante la palabra es una acción, el verbo es una acción de Dios. Sale la acción de Dios y se produce una reacción. ¿Cuál fue la reacción de la primera palabra de Dios? Dice, Or, existió la luz, vino la luz. Entonces, toda acción, Dios está demostrando que aún Él mismo, todo lo que hace, va a producir una reacción total. Entonces, por eso todo lo que haga Israel o lo que hagamos nosotros como pueblo de Israel va a venir repercutiendo también en nuestro futuro. Toda decisión que tomemos ahorita, y quizá nos va a enseñar que va a repercutir en lo que nosotros vayamos a vivir a un corto, a un mediano o a un largo plazo. ¿Ok? Entonces, esta porción de la Torá comienza en el libro de Éxodo o Shemot 30. Dice la primera expresión, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Hashem un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Entonces, aquí está hablando acerca de la necesidad de contar a los hijos de Israel, pero pareciera ser un poco contradictorio, porque hay una promesa en Génesis capítulo 15, donde el Eterno Hashem le dice a Abraham que su descendencia, ¿cómo va a ser? Incontable, dice Cassandra. ¿Incontable como qué? Como las estrellas de la noche. Como las estrellas de la noche, incontables como las, La arena. la arena del mar. Entonces aquí el Eterno le está dando a Moshe la facultad de contar a los hijos de Israel. Pero cuando nosotros vemos el conteo y lo vemos detenidamente de una forma analítica, no es contado Israel en su plenitud. ¿Quiénes son contados nada más? Claro, Varones nada más. Hombres de 20 en adelante, aptos para la guerra, y da unas indicaciones específicas. Y lean bien cuando ustedes tengan tiempo, dice, sin contar a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es el medio y el vehículo por el cual la casa de Israel se construye. ¿No les parece irónico que había un solo hombre que era Jacob, pero habían cuatro medios? Habían cuatro vientres. Como el Eterno en su sabiduría quiso construir la casa de Israel. Obviamente fue Sara, luego fue Ribca, y luego fueron las hermanas Rachel y Lea, pero también con sus dos sirvientas, Pila y Silpa. La mujer es vista en los cuadros profundos de la Kabbalah como las carrozas de las almas.
porque ellas bajan las almas de los hijos de Israel a este mundo. Por eso dice la Torá, contará las cabezas de los hombres sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Las mujeres no se podían contar no porque tuvieron un valor minoritario, como el pensamiento occidental quiere hacerlo ver. Ah, pues es que no era nada importante la mujer, no. Era tan importante que contar a la mujer era como minimizarla, porque la mujer puede traer uno, dos, tres, muchos hijos al mundo. Los hijos tampoco podían ser contabilizados como tal, porque eran la futura esperanza de Israel. Todo hijo, todo niña, todo niño es la continuación, es el legado de su hombre, de su padre, de su madre. Por eso se le bendice a las niñas, como se bendice en la noche de Shabbat, como se le bendijo ya a Miranda, mi hija, que seas como Sara, como Ribca, como Raquel y como Lea. Que tengas todo eso, es la bendición que se le da. ¿Y cuál fue la bendición que se dio, por ejemplo, a Ribca cuando salió de la tierra de Harán? Ve, hermana nuestra, y sé madre de muchos. Porque el deseo de la bendición sobre los hijos cuando es niña es ser fructífera y ser madre de muchos. No es que tenga exactamente muchos bebés, sino que ella sea la pionera de una gran descendencia en un futuro también. Y que mucho pueblo de Israel venga a través de ella, muchas almas bajen también a este mundo. Entonces, por eso no hay contradicción en esta parasha. Sí permite el Eterno el censo, pero el censo está limitado. De manera que nunca vamos a saber con exactitud cuántos son los hijos de Israel. Y ahora menos en nuestros tiempos, que el pueblo de Israel está disperso por el mundo, regado en las naciones, y que Dios, en su bondad y en su amor, a Abraham le cumplió la promesa. Voy a llevar tu descendencia hasta lo más último, lo más lejano de la tierra. ¿Para qué? Para que sea conocido mi nombre. Ese es el propósito por el cual Dios permite que la simiente de Abraham se vaya a las naciones, para que el nombre de Hashem sea conocido, sea reconocido y que las personas lleguen a conocer el monoteísmo. ¿Qué es el monoteísmo? Religión de un solo Dios. La religión de un solo Dios. Porque ya el mundo estaba plagado en ese tiempo, en los tiempos de Abraham, del politeísmo, de la creencia en muchas divinidades, en muchos dioses. Entonces, Abraham, perdón, era el portador de una semilla espiritual poderosa, transmitir el monoteísmo, la creencia en un solo Dios, la autosuficiencia de un solo Dios que puede hacer todas las cosas. Muy posiblemente por eso el Eterno, cuando se le manifiesta a Abraham, no se le manifiesta con su nombre de Yud, que Asher y Asher no. Que se tradujo como yo soy el que soy. O como lo vertió Reina Valera como Jehová o Yahvé. No se le dio a conocer con ese nombre. Le dijo, yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso, el que todo lo puede. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, no le reveló su nombre tal cual. ¿Por qué? Porque era la idea y era el concepto de que Abraham y su simiente regaran la creencia y la fe en un Dios único y todopoderoso. Que ese todopoderoso es suficiente para poder crear todas las cosas y que no ocupó ayuda ni de Zeus, ni de Afrodita, ni de otro dios de los panteones antiguos. Dice otro pasaje, el verso 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Hashem, como expiación por nuestras vidas. El Talmud establece esta clase de impuesto y se tenía que dar desde el primero de Adar. Era un impuesto que se daba para el mantenimiento del templo y en su tiempo Yeshua también se miró implicado en este tema. Cuando le preguntaron que si pagaba el tributo del templo, el tributo no era el diezmo que todo el mundo conoce, no. Era un impuesto específico para el templo, porque el templo tenía sus necesidades. El primer templo que construyó Melech Shlomo, el rey Salomón, estuvo de pie 400 y tantos años. ¿Ustedes creen que un edificio cualquiera se puede mantener más de 400 años sin hacerle mejoras, sin hacerle mantenimiento y más que todos los días era utilizado? Por ejemplo, el altar, ¿no? Entonces requería siempre que hubiese un impuesto establecido para hacerle siempre las mejoras y hacerle mantenimiento correcto al templo. Y en este proceso, pues estamos hablando de la construcción
ya la construcción para el Mizcán, el tabernáculo de adoración, que el tabernáculo fue previo al templo. El templo viene con Salomón, ¿sí? El Mizcán, el tabernáculo, viene en los tiempos de Moisés, en el desierto, en ese proceso de caminar por la fe en el desierto, en la búsqueda y en la esperanza de una tierra nueva y prometida, una tierra que fluye la leche y la miel, etcétera. Pero entonces estamos viendo aquí la generosidad de Israel para levantar el Mizcán. ¿Y cuál es el propósito del Mizcán? ¿Cuál es el propósito de que Dios ordene un tabernáculo? La adoración. La adoración. La adoración al único Dios verdadero, no a otro. Y la simbolización o la prefiguración de un Dios queriendo siempre habitar en medio de su pueblo elegido, que es Israel. En las parashas pasadas vimos el proceso de compra, cómo Dios compró a Israel a través de lo que hizo ante los ojos de Faraón. Y aquí vemos a Dios queriendo habitar en medio de Israel y le dice en el versículo 34, toma especies, fíjense en cuáles, el bálsamo, ónice aromático y el gálbano. Especies de incienso puro, las medidas serán iguales entre sí. Bálsamo, ónice aromático y gálbano. De estas tres especies que mencioné, la última, el gálbano, no huele nada bonito. Recuerden que se acostumbra en Shabbat, en la recepción en la recepción de Shabbat, en la salida del Shabbat, oler especies aromáticas, que así de aromático como son las especies, sea la semana. Es lo que decimos. Bueno, ¿por qué ordena el Eterno que junto al bálsamo y al ónice aromático introduzcan el gálbano, que es amargo, que no huele bien? Porque todo tiene que construirse aún la obra del Eterno en base a las diferencias, en base a los contrastes. Ahora sí podemos aplicar esta palabra. Aunque el gálbano no es muy grato, o puede ser como que de repente huele muy fuerte, como cuando uno huele el clavo o ciertas especies para cocinar, porque eso también es necesario dentro del servicio del Eterno. Lo que para unos, no para todos, lo que para uno puede ser como desagradable o como que no huele bien, también se necesita o es necesario que esté dentro de lo que implica el servicio del Eterno. Es decir, todas las personas, aunque para nosotros o ante nuestros ojos o ante nuestra percepción sean desagradables, también son necesarias dentro del cuerpo del Mashiach, dentro del cuerpo de Cristo, como se le conoce comúnmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque todos seamos distintos, llegamos a diferentes funciones, unos más, otros menos, todo es importante para establecer un equilibrio. Y aquí muere un tema que para muchos puede ser controversia, porque esta clase se ve en YouTube. Pero a veces un poco de Yetzer Hará también es necesario dentro de la obra del Eterno. ¿Qué es el Yetzer Hará? La inclinación para hacer el mal. Obviamente siempre debe vencer el Yetzer Tov, la inclinación a hacer el bien y la bondad. Pero ¿por qué es necesario? Porque cuando hay un poco de Yetzer Hará, un poco de inclinación maligna, va a resaltar quién realmente está haciendo las cosas correctas. Yeshua lo aplicaba de una manera así en una parábola cuando le explicaron acerca del tema del trigo y la cizaña. Y en la enseñanza Yeshua decía, no debe de arrancarse la cizaña antes de tiempo. Déjenla que crezca, déjenla que crezca. A final de cuentas, cuando venga el amo, el dueño de la parcela, el dueño de la propiedad, él separará lo que es trigo, lo que sirve de verdad, lo que es bueno, lo que es apto, y lo separará de lo que es cizaña. Y lo que es cizaña lo atará en manojos y lo lanzará al fuego. Entonces es necesario. ¿Ustedes creen que sin un Yehudá, sin un Judas, hubiese sido posible la redención? No. ¿Entienden? Bueno, los Judas vienen siendo las clases de Galván. Son necesarios. Nadie los quiere, nadie los traga, nadie los mira bien, pero son necesarios. Porque así se puede revelar realmente quiénes sí son del Eterno y quiénes no. Porque los Gálvanos, porque los Judas, porque siempre los que están dando la contra, son los que van a estar metiendo esa poca de intriga necesaria para que realmente se sepa quiénes van a permanecer fieles y quiénes van a permanecer débiles, o sea, van a cambiar de parecer. ¿Ok? Estas especies que eran necesarias se tenían que moler muy finamente
Dice, pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo, santísimo para vosotros. O sea que el propósito principal para la construcción del tabernáculo es que, como le dije, haya un encuentro entre Hashem y su pueblo. Fíjense que la raíz de la palabra hebrea que se ha traducido como encontraré, porque se me encontraré yo con el pueblo, es la palabra Yahat. Y la palabra Yahat tiene conexión con la expresión tiempo y lugar. Entonces, cuando Dios dice, quiero que hagan todo esto de las especies, todo esto del tabernáculo, todo esto de construir una casa para mí, quiero que siempre haya fuego en la menorá, quiero que mi altar siempre esté provisto del fuego divino, etcétera. Dice, el propósito es el Yahat, es tiempo y lugar. Cuando nosotros encendemos las velas de Shabbat, hacemos exactamente esto. Hacemos separación del tiempo, el tiempo que es nuestro para nuestras dedicaciones, para nuestros afanes, para nuestras angustias. Y cuando la mujer enciende las velas y empieza su recitación, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y comienza a bendecir a Asher, las velas está diciendo, ahora este tiempo de nosotros se termina y se apaga, y comienza el tiempo de Hashem. Es un Yahat, es un tiempo y es un lugar. Por eso el Shabbat, las fiestas y toda la adoración con el Eterno se le conoce como espacios sagrados. Ya no son nuestros. Estamos invitados a ellos, a entrar a ese tiempo sagrado, tiempo y sagrado, pero no nos pertenecen. Y aún el Shabbat, cuando nos detenemos a estudiar como ahorita Torah, estamos haciendo una recreación o estamos haciendo un ensayo de lo que será el reino eterno o el reino con Yeshua, porque en aquel tiempo nuestra prioridad será conocerle y servirle, vivir para él. Dice la escritura en Revelaciones, y serán reyes y sacerdotes para el Mashiach, y vivirán y reinarán con él por 1000 años. Entonces, esto que hacemos de detenernos ya es una forma de expresar, nos estamos preparando para cuando tú vengas, tú nos renueves, estemos listos para vivir no un Shabbat, sino una eternidad contigo. Ahora, vamos a ver en esta parasha un personaje bien importante. A lo mejor ya lo estudiaron por ahí o lo vieron cuando leyeron parasha. Habla acerca de Betzalel. Betzalel es un personaje muy importante. Era hijo de Uri, hijo de Yur, de la tribu de Yehudá. Era un judío. Este hombre es nombrado 8 veces en la Torá. Nada más. ¿Ustedes saben cuál es la etimología o la simbología del número 8? ¿O a qué apunta en la gematría el número 8? ¿Vale? Lo sobrenatural. Lo sobrenatural, lo que excede este mundo, sobrenatural, lo que excede este mundo, lo que no es conocido dentro de estos planos. Y este hombre Betzalel, cuyo nombre es sombra de Elohim, la sombra de Dios, tenía virtudes bien grandes, tenía virtudes bien poderosas. Dice en la escritura, en esta porción de la Torá, en el versículo 13 si no me equivoco, dice, estaba lleno, Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de la santidad reposaba en él. Cuando una persona tiene esto, Ruach HaKodesh es una persona que puede tomar decisiones bien poderosas y bien sabias, porque no las va a guiar conforme a la sabiduría de este mundo, sino que le baja la sabiduría, le baja el Jochma, que la Jochma es una de las sefirot en la Kabbalah, de las más altas. Está el Keter, está la Jochma y la Binah. Viene siendo el mundo más elevado de los 3 mundos que hay, ¿verdad, Cassandra? Y dentro de la Kabbalah es uno de los mundos más elevados. Entonces, él estaba ya conectado directamente a Jochma, porque dice, poseía sabiduría. ¿Por qué creen ustedes que Pablo o Shaul en sus escritos dice que busquemos la sabiduría del Eterno? Dice, la sabiduría de los hombres se corrompe, es vana, es terrenal, es animal. Pero dice, pero la Jochma, la sabiduría de Hashem, de Dios, sobrepasa todo entendimiento y le ayuda al hombre y la mujer a tomar decisiones bien poderosas, a no desesperarse. Y Betzalel tenía esto, dice que tenía el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, y tenía sabiduría. Y esos elementos que Hashem se los dio, Dios se los dio directamente a él, lo hizo un instrumento bien importante y bien poderoso, porque él es el arquitecto directo del tabernáculo. La obra del tabernáculo no la dirigió la construcción Moisés ni Aarón.
Aarón ofició toda la parte sacerdotal y ceremonial. Aarón, eso fue lo que hizo Aarón. Moshe recibió la instrucción de qué hacer. Harás una mesa, harás un incensario de madera cubierto de oro, harás esto. Pero la obra de artífice y la obra de artista, de hacerlo de una manera bella, porque las cosas para el Eterno deben ser bellas, recayó en Betzalel, un hombre que tenía espíritu de Dios. Acuérdense que quien posee espíritu de Dios o quien posee espíritu de Dios puede recibir la inspiración divina, como los profetas. Todos los Nabim, todos los profetas decían, vino a mí palabra de Hashem diciendo, el espíritu del Señor vino sobre mí hablando esto y eso. Entonces, cuando está el espíritu de Dios, perdón, esa persona recibe la inspiración divina y la inspiración divina puede otorgar el don del arte, cómo hacer los artículos para el tabernáculo de manera que cumplieran con el diseño que Hashem le dio a Moisés, las instrucciones, pero al mismo tiempo embelleciéndolo. Entonces, aquí vamos a ver qué fue lo que pasó. Tenía tres virtudes poderosas. Bezalel se las voy a compartir. Jochma, Tebuná y Daat. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¿Qué es la Jochma o la sabiduría? Es la capacidad de oír a los demás y aprender. Hay muchas personas que saben mucho, pero no saben transmitir lo que tienen. Bueno, para eso se requiere sabiduría. La capacidad de escuchar y luego poder transmitir y aprender. O a veces también la sabiduría para escuchar a las personas, tener ese intelecto de escucharlos y saber responder lo que se tiene que responder. Las palabras que esa persona realmente necesita. El consejo que esa persona necesita. Por eso, dentro de las virtudes del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, Shaul Pablo dice, espíritu de sabiduría, de ciencia, de verdad, profecía, lenguas. Pero el don de sabiduría, los dones del Espíritu que están en, creo que en Primera de Corintios, está explicada la palabra de sabiduría, que no cualquiera la tiene. Todos podemos tener temor del Eterno. Todos podemos conocer de la escritura, de la palabra, pero la palabra, el don de sabiduría es un regalo. La palabra don significa regalo, una dádiva, un otorgamiento divino. Es una dádiva que Dios da, como Él quiere, a su soberanía y como le place. Entonces, una persona como Betzalel tenía esta sabiduría. Por ejemplo, él tenía las personas que lo iban a asistir, que le iban a ayudar con todo lo necesario para el templo. Él tenía la sabiduría para decir cómo hacer las cosas, cómo dirigir la obra. Tenía Tebuná, que es la segunda, la inteligencia, la comprensión por sí mismo a partir de lo recibido. Por ejemplo, Moshe le dijo, harás una mesa, porque el Eterno me ha dicho que una mesa donde van a estar 6 y 6 panes, que serán 12, pero tiene que ser Betzalel de madera de acacia y tiene que estar recubierta con oro. Hasta ahí no hubo ningún dibujo. Pero Betzalel, el Espíritu de Dios, la influencia divina, la inspiración divina, le dio la virtud de crearla de una manera que era la correcta, como si le bajara la imagen. Entonces es la tebuna, la inteligencia que viene del cielo para que él pudiera desarrollar todo esto. Y el Da'at. El Da'at es como es el conocimiento. El Da'at es una mezcla dentro de la Sefirot. No traje aquí un mapa de la Sefirot. Cuando está el Keter, que es la corona más alta, que ahí está posicionado y es donde llegó él, está Jochma, sabiduría, está Binah. En medio, en esa mezcla de esas 12 firot se encuentra el Da'at, que es el conocimiento. ¿Qué es la Jokma, Cassandra? Jochma es inteligencia, Y la Binah, es conocimiento. el conocimiento, correcto. Entonces, cuando tenemos estas dos mezcladas, Sí, Biná es meramente inteligencia, nada más. inteligencia. Y Jokma, Jochma es la sabiduría, pero pues es la diferencia. Mientras que Binah es la inteligencia normal. La sabiduría es divina, proviene de un conocimiento más divino. más divino. Cuando estas dos se logran a cruzar, se llegan a mezclar, surge o renace el Da'at Es lo que en la Cábala se conoce cuando conectas tu hemisferio derecho con tu hemisferio izquierdo. desde el Cuando cerebro. lo logras unir, los hemisferios de tu cerebro, cuando los logras unir,
es cuando surge el Dahar. Exactamente. Eso es lo que se mira mucho en unos temas que son anatomía del alma. Entonces, cuando conectamos el hemisferio occidental con el oriental de la cabeza, nuestra jogma con nuestra binah, obtenemos el Da'at, que en otros conceptos se le llama como el tercer ojo. Es un grado de iluminación más alta, es un grado de entendimiento más alto. Bueno, pues este tercer ojo o esta percepción de lo sobrenatural era lo que poseía Betzalel, ¿sí? Dice otro pasaje, habla pues a los hijos de Israel, versículo 13, diciendo, de cierto guardaréis mi Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que se sepa que yo soy Hashem que os santifico. O sea, está hablando aquí la especificación de que aún en todo el proceso, esto es algo bien bonito y bien poderoso que a veces nos cuesta como seres humanos entender. Aún el Eterno, fíjense, en la construcción del Mizcán, del tabernáculo, Él establece Shabbat. Y dice, por más que yo quiera mi tabernáculo, por más que quiera un lugar para descansar entre vosotros, dice, de cierto, guardaréis mi Shabbat. Entonces, Él detiene su propia obra, la propia construcción del tabernáculo, la detiene por el Shabbat. Es que, ¿para qué? Para que el pueblo pueda renovarse. Acuérdense que el Shabbat es renovación. El Shabbat es recuperación de energía. El Shabbat es intimidad con el Eterno. Es separación del tiempo secular al tiempo divino. Entonces dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Ar Sinai, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con él, con el dedo de Elohim, con el dedo de Dios. Pero en todo este proceso, mientras estaba Moshe recibiendo allá en, ¿cómo se llama? En Ar Sinai, en la punta de la montaña Sinaí, la Torá, algo estaba ocurriendo abajo del Sinaí. A ver, Cassandra, ¿te da risa? Más que risa, el pecado que nos costó 40 años en el desierto, el Dice pecado del becerro de oro. exactamente, el capítulo 32 dice, viendo el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte, ¿cómo somos a veces tan contumaces para respetar el tiempo del Eterno? Ahí vamos de adelantados, ¿sí? Dice, viendo el pueblo que Moshe tardaba, no estaba tardando, estaba en el tiempo correcto. Me pongo Dice, unas cuantas. ¿sí? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Fíjate, después de ver el milagro de Hashem, todo lo que hizo por ellos con 10 plagas poderosas, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a o sea, lo daban por muerto, porque a este Moshe, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Quién le quitó los arcillos a las mujeres? Los hombres. Las mujeres fueron despojadas y las mujeres no participaron del pecado del becerro. Los hombres les quitaron su riqueza a las mujeres porque las mujeres, acuérdense que salieron ricas de Misraim, de Egipto. Cuando Hashem les dio el poder, díganle a los hijos que les den. Yo las saco, las hijas de Sión las saco ricas de la tierra de Egipto. Pero el desierto, los varones despojaron a sus mujeres. Les quitaron pues su ganancia de ellas y lo echaron para que se produjera el becerro de oro. Entonces, por eso la mujer tiene el honor de abrir el Shabbat, porque ustedes no participaron o no tuvieron el corazón deseoso para hacer el becerro de oro. Y como los arcillos el oro fueron necesarios para aventarlos al fuego, fue fuego profano. El fuego lo profanó el hombre. Entonces, la que puede purificar el fuego para la llegada del Shabbat es la mujer. Por eso la mujer enciende las velas del Shabbat. Dice, tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Egipto. Una figura de oro la hicieron su dios y le adjudicaron la gloria, el esplendor y la alabanza a quien no la merecía. Cambiaron, como dice la escritura, cambiaron la gloria del Dios omnipotente por cosas banales y torpes. La gloria de Dios se la atribuyeron
a un becerro de oro. Acuérdense que los becerros eran adorados en Egipto. Por eso cuando la muerte del ganado fue algo muy ofensivo para el faraón. Porque en Egipto se podía morir de hambre, pero una vaca no la mataban. Eran unos dioses los becerros, las vacas. Entonces, cuando se levanta Israel y hace su becerro de oro, era volver a la adoración egipcia, volver a la adoración pagana, volver a la adoración impía y decir, este es el que lo sacó de la tierra de Egipto, era un insulto completo contra el Eterno. Aquí nos damos cuenta que a veces uno puede entender muchas cosas de la Escritura, pero vivir anclado al pasado y al pecado. Porque Israel ya no vivía en Egipto, estaba en el desierto, bajo la esperanza y la promesa de una tierra prometida, pero Egipto estaba arraigado en sus corazones. Es bien difícil sacar a Egipto del corazón, porque a veces la persona puede decir, no, sí, yo sé que es verdad. No, yo sí que sí, sí creo. No, 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 basta con creer. Recibe la escritura, recibe la verdad. Y cuando tú la recibas, esa verdad te va a cambiar y te va a transformar. Porque mucha gente, por ejemplo, dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Yeshua, pero no se trata de creer. ¿Qué dice primera de Juan, Juan capítulo 1? Porque a todos los que le reciben, les dio potestad de ser convertidos en Bene Elohim, hijos del Dios viviente. O sea, no se trata de que si crees o no crees. Cuando tú recibes a Yeshua, recibes la palabra en tu vida, una palabra que te transforma, que te hace un radical, que transforma tu interior, tus conceptos, tus ideas, tu ideología, tu todo. No solamente se recibe todo eso, Bnei Elohim no era cualquier persona. Ujú, En la antigüedad, ¿quién era Bnei Elohim? Los jueces y los reyes, ujú. personas con muchísima autoridad. Ajá. El resto era Am Israel, pueblo de Israel nada más. Bnei Elohim solamente como por ejemplo Débora, como por ejemplo Shmuel, el profeta Samuel, y reyes de la línea Ujú. davídica, por ejemplo. Entonces, ser llamado Bnei Elohim no es un título Común. cualquiera, Era común. un título de honor que el Eterno le daba a ciertas personas, Y el recibir a Yeshua te da exactamente el mismo nivel que un rey. que un rey. Entonces, cuando tú recibes, como Israel debe haber recibido al Eterno en su corazón, cuando lo lleva al Sinaí, me encanta como dice, os he demostrado mi poder que como con alas de águila los he traído hacia mí. El deseo de que Dios quiere estar con Israel y Dios dice a Israel, recíbeme como tu marido, recíbeme como tu amado, recíbeme como lo más bello, porque para mí a final de cuentas, tú vas a ser como mi más especial tesoro. De todos los pueblos de la tierra, te elegí a ti para ser para mí y yo quiero ser para ti. O sea, Dios sí recibe a Israel, pero ahora la pregunta es si Israel recibe al Eterno. Y aquí vemos que no, porque hicieron un becerro de fundición de oro, un becerro de oro, y a ese becerro le dieron la adoración que no debía. Y todavía peor, dice el siguiente pasaje, dice, cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Hashem. O sea, mezclaron lo pagano del becerro y todavía dijeron, mañana va a ser una fiesta especial para Dios. Comenzaron a establecer un culto diferente. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la importancia de la adoración verdadera? Cómo adorar al Eterno conforme su palabra, como Él dice. Bueno, aquí estamos viendo cómo se establece una adoración falsa. Y adoración falsa en el libro se llama Abodá Sará, que significa también adoración perversa. Idolatría, correcta la palabra que se traduce mejor. Aputasara, idolatría. Aquí tenemos a una enfermita, pero no importa, ella no va a salir en el video, no se preocupen. Después está un poquito, pues ella no está opinando para lo que opina mi hermanito. Entonces, idolatría o apotasará es lo que estaba haciendo el pueblo del Eterno aquí, agarrando todo lo pagano de Egipto y tratándolo de mezclar con la Torá. Imagínense, cuando uno quiere mezclar Torá con cosas paganas, Una perversión muy grande. perversión, abodazará, idolatría, abominación, rompe todo el esquema del sagrado de la Torah. Se quebranta la santidad de la Torah. Entonces, fíjense cómo Aarón llama
llama a ese becerro como si fuera el mismo Hashem. Él también llegó a insultarlo. Por eso tuvo que purificarse de todas esas acciones. Dice, al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Es como dice, hay un pasaje, creo, en la Torá, en la Escritura, que dice, como la mujer que dice que ha cometido adulterio, ha cometido fornicación, se levanta, se limpia y dice, yo no he hecho nada malo. O como dice el apóstol Pedro, es como la cerda recién lavada que vuelve otra vez a su cieno, a su mugrero, y se vuelve a revolcar en él. Y dice, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque la mente está cauterizada, la mente está pervertida. No ha habido un nuevo nacer, no ha habido un nuevo resurgir. Las palabras de Yeshua en esta parasha cobran mucho poder. Es necesario nacer otra vez del agua y del espíritu. El agua es una simbología de la palabra del Eterno. Cuando tú naces del agua es cuando la palabra del Eterno se encarna en ti. ¿Hasta dónde? Hasta los huesos, dice la carta de los Hebreos. Hasta lo profundo de los huesos se encarna la palabra, la Torah en tus huesos. ¿Y qué más? Y nace del Espíritu, porque cuando recibes del Espíritu de Dios, cambia tu personalidad, cambia tu mentalidad, cambia tu manera de entender y de decir, yo no puedo mezclar lo pagano con lo divino. Yo no puedo mezclar las cosas de Baal con las cosas de Hashem, de Dios. Yo no puedo mezclar lo santo con lo profano, porque ese es el principio más grande de la Torá. Hacer diferencia entre lo que es inmundo y entre lo que es el santo. En Las velas de Shabbat. las velas de Shabbat. Se marca una diferencia entre un día común, como Ujú. es el viernes, a un día santo, como es el Shabbat. El Shabbat. Y es el mandamiento posiblemente de los más elevados. Sed santos, porque yo soy santo, es el Eterno. Yo no lo leo mucho en la carta de primera de Pedro, o segunda de Pedro, ahí está. Pero la raíz cuando Pedro lo está citando, él lo está citando directamente del libro de Vayikra, de Levítico, donde el Eterno dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es la palabra santo en el hebreo? Es la palabra kadosh, apartado, separado, consagrado y dedicado. Entonces, cuando tú te vuelves Kadosh, santo, con escritura, es que estás apartado, consagrado y dedicado al servicio del único Dios verdadero que hizo todo, al único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero establece su adoración, tiene sus mandamientos. Por eso dice que Abraham llegó a ser perfecto ante los ojos del Eterno. Génesis 26:5, si no me equivoco, porque oyó mi voz, siguió mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes. Entonces, tú quieres ser K2, quieres llegar a ese grado de la santidad, como si ser santos, como soy santo, tú te tienes que acercar a la palabra y que la palabra se acerque a ti. Entonces va a haber esa unión, ese renacer otra vez y ese cambio de mentalidad. Dice el versículo 7, entonces el Eterno le habló a Moisés diciendo, baja pronto de esta montaña, fíjate, porque tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto, está corrompido. ¿Se acuerdan las porciones atrás cómo el Eterno le habla con tanto cariño a Israel cuando lo lleva cerquita de la montaña de Sinaí? Dice, ustedes son mi especial tesoro, yo los amo, los traje como alas de águila para mí, los libré, yo, o sea, hablando del Eterno, dice, los saqué de la tierra de Egipto, pero ahora se desentiende de Israel. Dice Moisés, ves y baja de la montaña, porque tu pueblo, no dice mi pueblo, porque tu pueblo se ha corrompido, el pueblo que tú sacaste de Egipto. O sea, no me interesan más ellos. Yo llego a un punto llega a un punto de diferencia y de enojo con Israel que decidió el exterminio de nuestro pueblo. Eso es lo que produce el pecado, el deseo de que Dios se arrepienta de habernos liberado. Porque en una ocasión el Eterno le dijo a Moshe, hazte un lado y los destruiré. Y tengo el poder para sacar de ti otro pueblo, darte una nación también grande y poderosa y ponerte al frente de ellos. Pero ¿cómo oró Moshe al Eterno? No, ten misericordia, no por amor a ellos, por amor a tu nombre. Porque si los destruyes, se dirán las naciones, para esto los sacó de Egipto, para mataros y raerlos en el desierto, mas por amor a tu nombre. Y le recuerda a tres personajes, por el amor a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dice la palabra que ante esta oración la ira del Eterno bajó y escuchó
Dios escuchó a Moisés. Por eso dijo, lean el cierre de la Torá, está precioso, dice, no hubo hombre clemente y compasivo como lo hubo Moisés en la tierra. Porque sabiendo él, no, pues sí, sí es cierto, son contumaces, duros de servir, como tú lo dices, destrúyelos jamás. De hecho, llegó a decirle al Eterno, por favor no le destruyas. Es más, quita mi nombre del libro de la vida, pero concede que Israel viva. Por eso Moisés es visto una clase de Mesías, porque él estaba dispuesto a dar su propia vida para que el pueblo de Israel permaneciera y prevaleciera. Entonces, si alguien amó a Israel, realmente fue Moisés en este tiempo. ¿Ok? Versículo dice, ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Es lo que vemos en esta parasha. ¿Cómo el Eterno le pide a Moisés que lo dejara? O sea, ¿por qué Dios le pide permiso a un hombre para destruir Israel? Si Dios es todopoderoso y Él es soberano y Él es autónomo en sus decisiones, ¿por qué le dice, déjame que se encienda mi ira? Porque Dios conoce el poder de la intercesión, ¿sí? Cuando una persona intercede por otra, está capaz de darlo todo. Dice un pasaje en Jeremías 7:16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Esas palabras que cito son palabras que dijo Jeremías cuando Dios estaba decidido a enviar a la casa de Judá al cautiverio babilónico. Y le dice Dios a Jeremías, no me pidas, no me ruegues, no me ores, ni te levantes en clamor por ellos, no me ruegues porque no te voy a oír. Entonces, por esa misma razón, como Dios escucha la voz de sus siervos que han dedicado su vida, Dios toma en cuenta a sus profetas. Recuerden que esa es la palabra que nada hará el Eterno antes, sin hacerlo proclama a sus profetas, sus siervos. O sea, cuando Dios va a emitir un juicio, no lo hace deliberadamente sin anunciar, envía por delante del heraldo, que es el mensajero, el profeta. Por ejemplo, para destruir a Nínive, ¿a quién mandó el Eterno? A Jonás. No iba a destruir a Nínive sin primeramente anunciar el proceso del castigo, el juicio. Pero aún así, el Eterno tuvo misericordia de Nínive porque Nínive se arrepintió de sus pecados. Entonces, por eso le dice el Eterno a Moisés, déjame que mi ira se encienda contra ellos. Fue cuando Moisés supo y entendió el poder que tenía su intercesión y comenzó a pedirle al Eterno una oportunidad más para el pueblo de Israel. Entonces Moisés suplicó ante Hashem su Dios y dijo, oh Eterno, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con mala intención los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete, arrepiéntete, o sea, no procedas el ardor de tu ira y desiste de hacerle daño a tu pueblo. Hay tres cosas importantes que aquí Moisés le está recordando al Eterno. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de Israel. Si Israel se acaba, tendrías que elegir otra nación, porque tú seguirás siendo Dios. Pero tú eres el Dios de Israel. Ten misericordia del Dios del que tú eres pueblo. Y dice otra cosa. Este es tu pueblo. No porque el pueblo sea especial, es el linaje de Abraham, al hombre que tú amas, al hombre que tú le hiciste promesas. ¿Sabía Moisés que si Dios exterminaba a Israel, las promesas iban a quedar interrumpidas? Y Dios no es hombre para mentir. O sea, la promesa tiene que continuar. Y el tercer aspecto que le recuerda es porque tú nos sacaste de Egipto. O sea, tú nos diste liberación cuando nadie nos había liberado. Entonces dice la Torah, en el versículo 14, Hashem desistió de hacerle el daño que había dicho que le haría a su pueblo. ¿Será que el Eterno, cuando emite una palabra, una profecía de tragedia, de calamidad, puede cambiar el destino? ¿Lo puede revertir? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí, pues. Sí, sí puede. ¿De qué depende que el Eterno revierta un dictamen de muerte o un dictamen de castigo? Hay una palabra poderosa que se creó, dicen los sabios, junto con las 7 cosas más importantes antes de la creación, y está ahí la teshuva, el arrepentimiento. El arrepentimiento es el punto más importante para que se pueda erradicar para atrás
un dictamen del Eterno. ¿Se acuerdan de lo de Nínive? Se lo voy a sacar. ¿Qué dijo el Eterno de Nínive? ¿Sería destruida? La destruiré por completo, del más pequeño al más grande. Pero cuando Jonás o Joná predicó el mensaje, dice que el mensaje llegó a los oídos del rey de Nínive y el rey mandó que todo el pueblo se pusiera en ayuno, se vistieran ropa de silicio negra, rasposa, se sentaran en cenizas y clamaran a Dios misericordia. Y cuando el Eterno vio el arrepentimiento del corazón, que estaban condenados a muerte, cuando Dios miró el corazón de todo Nínive en arrepentimiento, ¿qué pasó con el decreto divino? Se revocó y Dios tuvo misericordia. Entonces, las profecías que vemos en la Escritura a futuro acerca de destrucción se pueden revocar si nuestro pueblo busca la santidad. Si nosotros nos acercamos al Eterno, todo lo que está designado para pasar para mal, claro que se puede revocar en su momento. Para terminar, dice, al oír Josué, ¿quién es Josué? Josué, el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moshe, hay gritos de guerra en el campamento. Josué había puesto su tienda a los pies del monte y no estaba junto con el pueblo. Él marcaba una diferencia, por eso fue el sucesor de Moisés. Era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su jefe. Por esta fidelidad pudo lograr ser sucesor. Vemos cómo Josué no fue parte del proceso del becerro, no estuvo de acuerdo porque se separaba de los conceptos de la gente. Y esto es muy importante de entender de que cuando todo el mundo va en una dirección, no vayas en esa dirección. Porque las grandes masas van a la dirección fácil, al camino fácil, a lo sencillo, a lo rápido. Entonces, estar en la Torá es como un pescado que nada contracorriente, porque la Torá te establece un código de vida que no se alinea con este mundo, ¿sí? Acuérdense que estamos en la era del open mind, de que todos vive tu vida y sé feliz. Haz con tu vida y con delante y atrás como tú quieras ser feliz, porque es la corriente del mundo. ¿Qué es open mind? El concepto en inglés, mente abierta. O sea, que perciba la perversidad, que esté de acuerdo con todo lo que ves en la tele, con todo lo que es malo, ya lo llaman bueno. Y estaba profetizado, a lo malo lo llamarán bueno. Esa es la corriente del mundo. Y la Torah dice, no, eso no está bien, el camino es este. Aunque tú vayas en contra, te tienes que ir. Y esa fue la actitud que tomó Josué. Él no estuvo de acuerdo con el becerro de oro, él tenía su campamento a los pies del Sinaí. ¿Por qué los pies del Sinaí? Porque se ve que ahí arriba estaba su Señor, su mentor. Allá estaba Moisés. Él tenía que seguir a Moisés porque Moisés era quien recibía instrucciones directamente de Dios. Y dice, y sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, miró el becerro, miró las danzas y se encendió la ira de Moshe. ¿Y qué pasó con las tablas? Las rompió. ¿Por qué las rompió? No, ¿qué culpa tienen las tablas a final de cuentas? No, no éramos dignos. No éramos dignos. Porque no las escribió Moshe. ¿Quién las escribió? Dios. O sea que Dios no va a comulgar nunca con el pecado, por más que la tele quiera decir, no pasa nada. Es que tú tienes ideas anticuadas, tú tienes ideas religiosas. No, es que, es que lo que Dios establece es eterno. Y nunca de los nunca se va a alinear con el pensamiento de este mundo, jamás. Entonces, cuando el hombre es indigno de la Torá, Moisés hizo lo correcto, lo voy a quebrar. Ustedes no merecen este código de vida. Ustedes no merecen recibir este regalo del cielo. Yo vi cuando Dios escribió. Yo vi su dedo de poder esculpir sobre la piedra y con todo lo que están haciendo no solo lo insultan. Yo creo que ahí Moisés dijo, ahora sé por qué me dijo en la montaña, baja porque tu pueblo se ha corrompido, porque él ya no quiere ser pueblo, ella no quiere ser Dios de ustedes y él no quiere que ustedes sean más pueblo de él. Entendió el concepto de lo que Dios estaba viendo directamente. El primer mandamiento de la Torah ataca directamente la idolatría. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de una casa de servidumbre. O sea, lo primero que usted dice, reconóceme quién soy yo, tu Dios, quien te da la libertad y adjudicarle la bendición y la libertad, porque ellos dijeron, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Así le dijeron al becerro. Entonces, eso es el primer insulto y al romper ese mandamiento lo rompieron todo. Se paró Moshe a la puerta del campamento y dijo,
el que esté por Elohim, el que esté por Dios, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Antes de este acontecimiento del becerro de oro, quienes iban a servir en el sacerdocio a Dios iban a ser todos los varones primogénitos, sin importar de qué tribu fueran. Con que fuera varón primogénito, ese iba a dedicarse para el servicio al templo, el tabernáculo. Pero con esto el becerro de oro, la Torah cambió, se transformó. Y como solamente los hijos de Leví decidieron decir, sí, lo del becerro está mal, y se hicieron del lado de Moisés. Por eso el Eterno dijo, ahora los hijos de Leví llevarán mi sacerdocio, son los únicos dignos de portar mi nombre sagrado. Y Josué también se puso de la misma forma ¿cómo se llama? De Moisés, de servir. Ahora pues, dice el versículo 13, si he dado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Este deseo de conocer al Eterno es el deseo más sublime que el hombre puede tener. Moshe pidió tres cosas para él, fíjense. Conocer el camino de Dios. Permíteme conocer tu camino. El camino del Eterno en su proceder y su manera de actuar. Uno tiene que pedir eso. Enséñame a conocer tu camino. Segundo, quiero conocerte a ti. Porque si te conozco a ti, voy a tomar de tu santidad. Es algo más profundo. Es como conocer directamente a una persona. Como cuando un muchacho le gusta a una muchacha y dice, permíteme conocerte, permíteme tratarte. Permítame invitarte a salir, permíteme llevarte a cenar, porque solamente así, en el trato diario, en el trato cotidiano, va a surgir un amor. Entonces Moisés le dice al Eterno, permíteme conocer tu camino, permíteme conocerte a ti. Y lo último, es algo más elevado, pero permíteme ver tu gloria. No quería nada Moisés, ¿verdad? Nada más. Permíteme ver tu gloria. Este es el peso, que la gloria de Dios es el peso visible de la manifestación de Dios. Recuerden que Hashem no puede ser visto rostro a rostro, pero el Eterno le dice, hay una cosa poderosa, vas a conocer mi espalda, vas a conocer parte de mí, de mi esencia. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré el descanso. Yo voy a estar contigo, Moisés. O sea, lo que me estás pidiendo, conocer mi palabra, conocerme a mí y ver mi gloria, lo vas a ver a lo largo de tu vida. Y sí es cierto, porque en este proceso de peregrinar rumbo a la tierra prometida, conoció Moisés la palabra del Eterno. Conoció Moisés al Dios que servía y aprendió a amarlo con profundidad. Le dio su vida. 40 años de vida en el desierto se lo dio. Y conoció la gloria de Dios de Israel, porque cosas poderosas de las que pasaron en Egipto, más poderosas las miró en el desierto también. Entonces el Eterno prometió enviar literalmente su presencia, su imagen visible. Cassandra lo leyó una parashá pasada acerca del Malach Elohim, el ángel de Dios, el mensajero de su faz. Dice, obedécelo y síguelo a mi mensajero, porque mi nombre está puesto en él. Entonces, esto se le conoce también en el libro de Isaías como el San Japanim, el príncipe del rostro, el príncipe de la faz. ¿Y quién es este príncipe del rostro? Y la manifestación visible de Dios que tomó forma humana y que es el mismo Yeshua. Ya vamos a terminar. Dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esta fue la segunda vez que Moshe volvió a subir al monte Sinaí para volver a recibir la Torah. Pero esta vez dice la escritura, ¿cómo venía su rostro? Deslumbrante. Deslumbrante. Dice 2 de Corintios 4:6 para terminar. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones también para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua. Cuando tú tienes a Yeshua, la manifestación de Dios, cuando tú tienes la palabra, posees la gloria del Dios de Israel y te irradia la luz del Eterno. Así como en su momento
Moshe también la tuvo y Moshe también le irradió. ¿Algo que quieran aportar?